Bueno, pues hoy celebramos el programa número 200. De ellos ha participado en numerosas ocasiones, ha tenido la gentileza de estar con nosotros, de compartir sus reflexiones, sus experiencias. Yo creo, además, Pablo, que Román Ramírez estuvo en los primeros programas. No habíamos llegado a la decena y ya estaba con nosotros. Me suena, ¿no? Sí, en el segundo, en el tercero, no creo que mucho más, ya estuvo con nosotros para darnos su opinión y su visión sobre el sector de la ciberseguridad. Para mí, personalmente, es una persona a la que aprecio mucho y la que tengo una relación cercana y, joder, es yo creo que todo un referente en el sector de ciberseguridad y un orgullo que nos acompañe hoy un día más. Román Ramírez es nuestro amigo admirado. Así le presentamos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, lo primero de todo, feliz año y muchas gracias por invitarme una vez más y enhorabuena por 200 increíbles programas. Madre mía. Madre mía. Muchísimas gracias, Román, por estar con nosotros hoy, con Pablo y con Mónica y con todos los oyentes de este Cyber After Work. Román fue reconocido hace unas pocas semanas por su trayectoria profesional con ese reconocido galardón que otorga el Centro Criptológico Nacional en el seno de sus jornadas STIC y para nosotros pues es pues un orgullo no solo que esté con nosotros aquí, sino también un poco contar con quien representa hoy en día pues todo lo que necesita el mundo de la ciberseguridad, y lo digo así con estas palabras. Román tiene muchos cargos, él es me atrevo a decir que es CISO as a Service casi. Es cofundador de la Rooted, es uno de los impulsores de una de las iniciativas creo que más interesantes que ahora mismo en el terreno de la ciberseguridad y de la inclusión social y laboral, que es Good Job, que es formar especialistas en ciberseguridad atendiendo a personas que no tienen fácil acceso a determinadas profesiones, y es, como digo, un unificador de corrientes. Cuando conocimos los no expertos en el tema, Román Ramírez, conocido por muchos de vosotros desde hace mucho tiempo, pues vimos una persona que vio la necesidad de crear comunidad tanto a los hackers, a los programadores, a los curiosos por este mundo, a los incomprendidos, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a una comunidad que tenía que responder a lo que hoy pues nos lleva 15 minutos de noticias, ¿no? Y así es, Mónica, como yo veo a Román, que entiendo que compartes y amplías, ¿no? Por supuesto, cómo no. Bueno, feliz año, Román. Enhorabuena por ese reconocimiento que lo comentamos también hace unas semanas cuando tuvo lugar. Y sin duda, pues Román, desde luego que es una referencia en todo el campo de la ciberseguridad, en muchos aspectos diferentes, pero en esa creación de comunidad, sin duda alguna, ¿no? Rooted es un ejemplo maravilloso de ello y otras muchas actividades en las que está inmerso, así que yo, desde luego, suscribo cada una de tus palabras, Edu. Porque, Román, ¿cuál es la base, ya no del éxito, porque el éxito en ciberseguridad es complicado, ¿no? Sobre todo tal y como evolucionan las estrategias, las tecnologías, el mundo, ¿no? Pero ¿cuál es la base sólida, ¿vale?, de la lucha contra la ciberdelincuencia? ¿La comunidad o la comunidad y algo más? Qué pregunta más complicada, la verdad. Me has pillado así como un poco... Deja que lo piense. Desde luego el trabajo en comunidad es esencial básicamente porque los adversarios, los cibercriminales, ellos están muy organizados, comparten información y si es necesario incluso se traspasan recursos, herramientas, etcétera, compiten y colaboran a la vez, ¿no? Entonces, si nosotros no colaboramos, pues lo tenemos complicado. Pero solamente eso tampoco creo que sea garantía de poder luchar. Creo que hace falta tener un vector común que además tiene mucho que ver con la palabra comunidad, ¿no? Y es que tú cuando te compras una casa, no sé si tenéis vivienda en propiedad, Mónica, Pablo, Eduardo, pero tú no eliges a tus vecinos, ¿no? Tu vecino de enfrente puede ser un imbécil y tú tienes que convivir con esa persona, ¿no? Y tienes que tomar decisiones en comunidad con un vecino que pues probablemente o ideológicamente no tiene nada que ver contigo o te cae mal directamente y no le aguantas, ¿no? Y no le saludas por la escalera, pero en las reuniones de comunidad hay que decidir todos juntos. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho, que era esa polarización que había, pues lo has comentado tú, ¿no? Que parece que cuando estás en una comunidad del hacking no te puedes llevar bien con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con militares o con jueces o con fiscales, y que solo te tienes que llevar bien con gente antisistema, con pendientes, capucha y quemando contenedores digitales, ¿no?
Y pues eso no es una comunidad, eso es un grupúsculo ideológico cerrado que está tratando de imponer su visión de quién puede estar o no puede estar en una comunidad, ¿no? Entonces a mí esas cosas no me gustan porque la realidad no es así. Entonces, aparte de que hay que colaborar y aparte de que hay que tener un concepto de comunidad, ¿no? De ecosistema o de... Es que no quiero usar la palabra mercado, pero pues es un concepto de ecosistema, ¿no? También hay que entender que nos tenemos que dejar todos en casa la ideología y otros elementos excluyentes y limitantes, porque de verdad tenemos un enemigo común todos, que son los cibercriminales, la gente que se dedica pues a temas de pornografía infantil y otro tipo de gente malvada, porque de verdad es malvada, ¿vale? Más allá de que ideológicamente yo me pueda llevar mejor o peor pues con gente de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, en diagonal o como sea, ¿no? Pablo. Totalmente de acuerdo. Es que hay que suscribir lo que dice Román con respecto a la comunidad. Yo creo que lo vemos en cada edición de Rute, de la gente que viene y las instituciones que vienen. Y bueno, yo quería preguntarle también, ya que estamos, y lo hemos comentado, por ese premio que le dieron a la trayectoria profesional. ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo lo ha sentido? Y sobre todo, por un detalle, y es que yo personalmente creo que estás como mucho en la mitad de tu carrera profesional, que te quede mucho más. ¿Y cómo se llega a un premio de estos en mitad de tu carrera profesional? Que te queda mucho por hacer. De hecho, Pablo, yo cuando lo vi, el premio a la trayectoria, claro, cuando te dan un premio a la trayectoria, lo primero que piensas es, te están pidiendo que te jubiles. Pues, que te retires. Es la primera reflexión que hice, digo, hostia, estos tíos quieren que lo deje y me vaya o algo, no sé muy bien, pero efectivamente... siendo el CCN, hay muchas organizaciones y muchas instituciones en nuestro país y en Europa y en muchos sitios que hacen cosas, ¿no? Pero yo en concreto al CCN le tengo un respeto especial porque es gente que cuando dice que va a hacer algo lo hace, o sea, tienen palabra y la cumplen, y para ellos es muy importante el concepto del honor y la lealtad. Entonces yo me tomo extremadamente en serio la palabra lealtad y... Digamos, ¿no? Hay muchos reconocimientos que me los podría tomar en serio, pero este especialmente, viniendo del CCN, me lo tomo triplemente en serio. Y luego hay una reflexión muy importante que yo creo que tenemos que hacer todos. En las comunidades siempre hay personas que son más extrovertidas y personas que son más introvertidas. Entonces yo tengo la fortuna o la desgracia de ser una persona muy extrovertida. Entonces estos reconocimientos no son a título individual, son a la comunidad en general, donde hay personas pues que son más visibles como yo y hay personas que son menos visibles pero que también están aportando y también están haciendo. Entonces yo no entiendo esto como un reconocimiento a mí y a mi ego, sino que esto es un reconocimiento a que la comunidad está caminando por el camino correcto y que todos estamos trabajando en ello. Entonces vamos, espero que no sea para que me retire y es un premio para toda la comunidad, en absoluto, no solamente para mí. En absoluto. Mónica. No, desde luego que no. Enhorabuena de nuevo y además te honra, ¿no? Que se lo dediques a toda la comunidad. Desde luego que al final todos, ¿no? Aportan su granito de arena y se crea precisamente esa comunidad, nunca mejor dicho, ¿no? Y sin que queramos que te quieras retirar, todo lo contrario, pero ¿cómo has visto a lo largo de tu carrera esa evolución del sector? Ha habido cambios, ¿no? Y sobre todo quizás los últimos años aún más por quizás también ese mayor conocimiento o cultura de ciberseguridad entre la gente, que es verdad que ya saben un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Sí, yo he visto realmente cómo va madurando el sector. Es decir, antes obviamente era un sector desestructurado, era un sector muy... A mí nunca me ha gustado la palabra ingeniero cuando nos referimos a las personas que trabajan en ciberseguridad. Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? A mí siempre me encaja más el perfil de la gente que tiene este perfil de hacker, me encaja más un rol de artista. O sea, gente, pues, pioneros de la pintura, pioneros de la escultura, de la arquitectura. O sea, veo más cercano el perfil del hacker a esos artistas que son capaces de innovar o, pues, a hacer reduccionismo, cubismo o simbolismo, cosas así, ¿no? Que a los perfiles de ingeniería. Creo que hemos caído en la ingeniería básicamente, pues, porque parece que la tecnología y la informática y el hacking van un poco de la mano, ¿no? Pero yo creo que estamos más en el rol artístico. Entonces, al principio, año 90, 91, 92, 93, que es cuando aterricé yo en este mundo, ¿no?
era todo como muy manufacturado y muy artesanal y muy casero, y artesanal y artístico va muy de la mano, ¿no? Entonces había una cultura muy artística, pero luego, pues lógicamente esto madura, las empresas lo integran, el mercado gana dinero, hay empresas que pues facturan servicios, todo se racionaliza, todo se institucionaliza y todo se convierte ya en un sector profesionalizado, ¿no? Y va también de la mano que los criminales también se han profesionalizado, con lo que un cambio fundamental que he vivido pues en estos 30 años es que antes era todo como más creativo, más artístico, ¿no? Y ahora es todo pues más profesionalizado, más institucional. Y luego, como bien comentaba Mónica, claramente la cultura aumenta, pero también la capacidad del cibercriminal aumenta, ¿no? O sea, yo no estoy percibiendo que la amenaza sea menor. Lo que sí veo es que en general la sociedad reacciona con mayor conciencia del peligro al que se expone. Esto no quiere decir que se estén tomando todas las decisiones de riesgo correctas, pero sí lo veo todo más profesionalizado, más maduro. Román, ¿se han profesionalizado, crean estructuras empresariales, solo que en el lado contrario, en el lado de la ilegalidad, pero que funcionan a todos los efectos como una empresa de servicios? Lo comentábamos antes cuando hablábamos de incidentes que se habían producido. Esto sumado a esa anonimización, ¿no?, que permite todavía el mundo digital, entiendo que es lo que complica pues la lucha contra la ciberdelincuencia. ¿Cuál dirías ahora mismo que son esas grandes carencias que tienen ahora mismo todos los que luchéis contra la cibercriminalidad? ¿Dónde encontráis se ha avanzado en comunidad, se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en eficacia, pero todavía sigue habiendo déficits que dónde crees que se pueden encontrar o por dónde crees que se podrían apuntalar para pues ser mucho más eficaces en la lucha contra la ciberdelincuencia? Bueno, yo el tema de la tecnología, y con perdón de todos los fabricantes que tienen que hacer su cuota de venta todos los años, ¿vale? La tecnología, en mi opinión, no ha cambiado esencialmente en los últimos 5 años, ¿vale? Por mucho que nos estén convenciendo de que necesitas una herramienta de DDR, un ZTX o lo que sea, en el fondo es una herramienta anti-malware y es una herramienta de VPN. O sea que, si os dais cuenta, esencialmente no ha habido un cambio radical ni extremo en la parte tecnológica. La tecnología que tenemos ahora mismo, en mi opinión, es buena y debería ser suficiente cuando la tienes bien desplegada, bien configurada y tienes lo básico correctamente hecho. ¿Dónde veo que sí tendríamos que intentar encontrar el mecanismo de mejora? En la transnacionalidad. O sea, tenemos un problema muy grave en la ejecución de la ley localmente frente a la ejecución del crimen globalmente. Es decir, el atacante te puede atacar desde países CIS, ya sabéis, la Confederación de Estados Independientes que orbita pues alrededor de la esfera rusa, ¿no?, de las mafias del este, y que no es un tema de xenofobia ni odio a los rusos, es que es así. El 80 y tantos %, el 90% del cibercrimen tiene que ver, ¿no?, con países del este. Entonces, que se puedan ejecutar crímenes desde esos países con poca acción o nula acción de estas naciones CIS es muy complicado, porque al final nosotros la defensa la tenemos que hacer de acuerdo al marco regulador que nos aplica en nuestro país o en la Unión Europea, mientras que el ataque te viene desde un sitio pues deslocalizado y transnacional, ¿no? Entonces yo creo que eso, vamos, debería existir algún tipo de marco global regulador que intente, con unos mínimos y con todos los ejercicios de renuncia que haya que hacer, pero tener un marco unificado para todo el mundo. Porque si no, todo se va a ceñir a rogatorios a la Interpol o a la Europol, que llegarán o no llegarán. En un país donde no exista tipificado un delito de un tipo concreto, pues no hay nada que hacer. Porque pues a mí me parece maravilloso que me invento un país que Chiquitistán tenga tipificado como delito llevar zapatos rojos, pero si España no tiene eso tipificado como delito, pues no ha lugar ninguna extradición ni ningún caso al que llevar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso esencialmente, y eso es un trabajo de juristas y de políticos, lamentablemente. Entonces, yo tecnológicamente no veo que haya que hacer mucho más, porque lo que tenemos debería ser suficiente. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las cosas están bien hechas. Es decir, no necesitamos controles mágicos, sino necesitamos controles que se hayan desplegado de manera efectiva. Y dejar ya tanta tontería con el tema de estar alineado con el negocio y hacerle entender al negocio que no puede tener casas sin puertas. Pablo. No, la verdad es que ha apuntado ahí Román
uno de los puntos quizás más críticos, y es que intentar luchar en un ámbito internacional donde el delito, como bien indicas, se puede estar cometiendo en cualquier país y tú tienes que ir con armas en las que vas muy lentas, me hace recordar precisamente, pues oye... Eso cuando no está incluso patrocinado por el, quiero decir, vale, por un Estado. ¿no? Y protegido por un Estado, sí, totalmente de acuerdo, Edu. Me trae a la memoria, pues oye, la típica denuncia que hacía Mar Vidal también cuando le entrevistábamos, como tienen distintos perfiles que le clonan y están haciendo estafas a gente y en algún caso incluso alguna persona conocida de la comunidad le ha ayudado, le ha intentado ayudar a detectar dónde estaban estos estafadores y estaban en Nigeria. O sea, vete a buscarles y a intentar atraparles a este tipo de personas que se dedican básicamente a estafar a la gente sin ningún tipo de remordimiento. Creo que ahí, como bien dice Román, es un tema político y de ponerse de acuerdo entre políticos y países para poder luchar contra esto, porque si no es como estar compitiendo con una bicicleta contra Fórmulas 1. Yo le quería preguntar a Román, bueno, también coincido con él que básicamente en 5 años no ha cambiado mucho la tecnología, pero sí es cierto que quizás hemos pasado, uno de los cambios que sí he visto es de pasar de poner máquinas o appliances físicos de seguridad en las oficinas a empezar a utilizar el cloud o la computación en la nube para proteger organizaciones y personas. No sé si lo ves así. Sí. Ha habido un cambio de tendencia y muchas estrategias empresariales que tienen que ver con el cloud first o cloud only, es decir, primero nube o solo nube, ¿vale? Yo creo que esta tendencia en muchos casos se deshará, básicamente porque ahora la gente está empezando a caerse del guindo con lo que quiere decir la Patriot Act o la USA Patriot, que quiere decir básicamente que para defender los intereses de Estados Unidos puedes intervenir los datos de quien te dé la gana. Vale, pues eso es una amenaza muy seria a la soberanía de la información europea, por ejemplo, cosa que, pues, claro, hasta que a los políticos no les toca directamente muchas veces no reaccionan, ¿no? Pero es que en este caso, pues Estados Unidos ha dejado patente que abusa de su posición tecnológica para hacer, pues, males y desmanes, ¿no? Entonces, esa tendencia de las escuelas de negocio de todo en nube, porque parece que es full OPEX y ya no tienes que gastar en CAPEX, no tienes que meter cacharros y todo mágicamente se gestiona más fácil, pues ya veremos qué pasa con eso. Yo creo que pues va a haber cambios en esa tendencia, ¿no? Y se va a deshacer en parte, pero es verdad que muchos perímetros físicos se han pasado a perímetros en nube, que mucha tecnología que se estaba ejecutando pues en on-premise localmente ha pasado a ejecutarse en servicios de nube y está bien, o sea, está muy bien, pero no hay que meterse en un agujero lleno de pinchos con los ojos fuertemente cerrados, ¿no? Tienes que saber a dónde vas y en las nubes tú no tienes ningún control de dónde está tu información. Por mucho que se inventen la milonga de la tokenización, los proveedores de nube y todas las hostias que quieran contarnos, ¿no? De que nuestra información está súper segura en manos de Joe el honesto. Quería aprovechar para preguntarte también un poco, echando un poco para atrás en este año que nos ha dejado, ¿cuál creerías que ha sido un poco el ataque o la tendencia de ataque que más resaltarías? ¿Y por dónde crees que nos van a llegar los ataques este año que no empieza? Esta última semana hemos tenido el susto con el leak de Twitter, que lo comentaba mucho Troy Hunt, el de Half I Been Pwned, que decía que bueno, que él ha ido comparando un poco la estadística, eran no sé si 260 millones de cuentas o algo así de Twitter, y que de ese leak pues que ha verificado que muchas efectivamente son reales y tal, y que realmente no ha sido un incidente sino más bien pues una mala configuración de un API que podías consultar, ¿no? Y confirmar información pues que venían de otras cuentas o de otras filtraciones, pasándole la cuenta de correo te daba el nombre de usuario, ¿no? Entonces eso me parece muy grave. Que vamos a ver, que tengas un API que puedas consultarle por 5 cuentas de correo, pues bueno, pero que puedas consultar 260 millones es como, no sé yo, o sea, alguien en Twitter se habrá dado cuenta de que tenías gente consultándote ahí, no sé, o sea, escaneos verticales, horizontales, eso por un lado. Luego, Bluebleed, el tema de Microsoft, que se filtró, se dejaron por ahí una carpeta y pues bueno, pasaron cosas que varios clientes españoles estaban ahí. O sea, entonces, estas cosas pasan lamentablemente, o sea, yo no creo que sea tanta culpa de Microsoft como que pues
que la realidad es esta, ¿no? Que pasan estas cosas. Igual que te dejas un maletín con 8.000 fotocopias chungas en una parada de autobús, pues te puedes dejar una carpeta abierta por ahí. Y luego hay una en concreto que a mí me llama la atención, que no se le ha dado mucho bombo, que es el tema de Oil Tanking Deutschland, que a Colonial salió en toda la prensa de manera agresiva, y esto que afectó a Alemania y que más o menos se podría considerar de la misma importancia, no ha salido mucho. Y es pues, bastante chungo, porque en mitad de la crisis de energía, con el tema pues del gas y del petróleo, tal como está con Rusia, pues esto tenía muy mala pinta. Y luego, pues por supuesto, lo de Ucrania y los ciberataques, etcétera. O sea, es que he visto de todo, básicamente. Pero vamos, el rey o la reina, como prefiráis verlo, es el ransomware as a service, ¿no? Que es una lacra y que va a ir a peor, cada vez va más y más y más. O sea que yo creo que si se puede hacer una predicción fácil, es que el ransomware va a ir a más en 2023 y en 2024 y en 2025, ¿vale? Porque es que no hay solución para esto. Fíjate. Mónica. Y además, Román, es que estábamos comentando antes la noticia de Lockbit, bueno, que hace unas semanas uno de sus afiliados atacó a un hospital infantil y entonces les dieron la clave para descifrarlo, ¿no? Y precisamente estabas comentando este auge del ransomware, esta continuidad, y está afectando mucho, en tu opinión, todos estos grupos de ransomware as a service, que además están dando facilidades a muchos otros cibercriminales que no tienen ni los conocimientos ni la capacidad, pero claro, se lo están facilitando muchísimo, ¿no? Claro, efectivamente, ahí es donde está, yo creo, el cambio de paso lo generó la gente de Revil, ¿no? Los de Sodinokibi, con el rollo de los afiliados. Y esto ahora, pues es que es tremendo, porque primero, el proveedor de acceso, el broker de acceso, te revende a ti como víctima a 7 afiliados que cada uno te puede atacar para una cosa diferente. ¿Vale? O sea, esto es como el cerdo, ¿no? Que lo aprovechas todo. Pues unos van a por la grasa, otros van a por la carne, otros van a por las orejas, otros a por las patas. Entonces, ya no sabes contra quién defenderte en un incidente. Ves que te pueden estar metiendo mano 3 actores a la vez. O sea, eso por un lado. Segundo, como comentas, Mónica, es que ahora cualquier idiota con 100 euros puede contratar un servicio de estos y sacar tajada. Pues es que es tremendo y es que el mercado es súper rentable. Y a mí el tema este del hospital me desagrada especialmente, porque es que encima va a parecer que son hasta majos. Y esta gente son una cuadrilla de desgraciados. Que no se os olvide que todo ese dinero que roban del ransomware luego lo meten en secuestrar niñas en Europa del Este o en África. O sea, que estos no son gente, no son majetes que no se meten con los hospitales. Es que son unos desgraciados que saben de relaciones públicas, saben que generar ruido con un hospital va a dañar el negocio e intentan no hacerlo. O sea, es como Lucky Luciano y Meyer Lansky prohibiendo que se tirotee la gente en las calles porque es malo para el negocio. Pero estos siguen vendiendo heroína, siguen traficando con personas, o sea, que encima van a parecer majos y todo. Efectivamente, yo creo que decíamos cuando comentábamos esta noticia que hay que hacer una reflexión, ¿no?, sobre un poco el impacto en estos tiempos del relato, que es muy fácil manejarlo. Hay que hacer una importante reflexión sobre cómo va a llegar este tipo de acciones, tú lo has dicho, a la ciudadanía. Decían, oye, es un grupo que parecen como los Robin Hood de la ciberseguridad, ¿no?, que han protegido a un hospital infantil, ¿no? Pero claro, efectivamente, habiendo puesto en manos de cibercriminales esto, en fin, yo creo que también requiere eso, pues como, bueno, ya se ha venido debatiendo y se ha venido reflexionando y es un debate que no va a estar. Pero un poco, y a modo de conclusión, un par de minutos nos quedan, lo que ha expuesto Román, ¿no?, sobre la transnacionalidad en la lucha contra la cibercriminalidad internacional o el propio modus operandi, lo que implica es que se deban establecer estrategias de previsión, de adelanto al ataque y sobre todo de resiliencia ante el ataque, porque otra cosa me da a mí que no se puede hacer más. Yo veo que efectivamente hay que trabajar mucho en asegurarse de que como mínimo lo básico lo tienes bien hecho, que es que yo creo que lleváis 200 programas oyendo lo mismo, pues yo creo que todo el mundo más o menos repite un poco esta idea de, oye, lo básico lo tienes que tener bien hecho. Pero es que además a mí me preocupa una cosa mucho y me da mucho miedo, ¿vale? Y es el ejemplo de Encro. No sé si habéis estado atentos al tema de EncroChat, ¿no? Pero una
empresa que se dedica a vender teléfonos y chat cifrado para criminales, ¿no? Aparentemente. Pero ahora, a mí me preocupa mucho cómo la Interpol y cómo las fuerzas del Estado francesas, españolas, etcétera, le han metido mano a Encro. A mí todavía no me queda claro cuál es el tipo penal o cuál es la causa por lo que le han metido mano a una empresa que sí, que es verdad que el 99,99% de los usuarios son criminales, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho ilegal esa empresa que haya permitido que con un mandamiento judicial que habría que mirarlo con calma se le intervengan los ordenadores para ir a por las mafias? Entonces, a mí esto me parece el resumen de la movida tan gorda que tenemos encima de la mesa, que es, me da miel la nariz, y esto es meramente especulativo, no tengo ninguna evidencia que lo sostenga, que alguien ha retorcido un poquito la norma para poder encausar a Encro y poder meternos en nuestros ordenadores y poder bichear los terminales de los mafiosos. Sí. Se ha hecho algo un poco malo, un poquito malo, muy poquito malo, muy nos poquito vamos. Malo, pero por un buen motivo para pillar a mogollón de mafiosos, ¿no? Nos vamos, Román. Ha sido un placer escucharte. No, en absoluto. Gracias de verdad. Enhorabuena por ese reconocimiento. Te vemos pronto en el programa. No, hombre, antes que el 300 te vemos. Gracias, hasta pronto. Y Pablo, Mónica, gracias amigos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a ti.